Hola, pues hoy es nuestro episodio 2 de Con Peras y Manzanas. Yo soy la maestra en nutrición, Maribel Yáñez, y hoy vamos a ir hasta España porque les tengo un hermoso invitado y siempre me encanta agradecer en presente que la vida nos ha puesto en el camino de Javier, nosotros le diríamos así en México, de cariño. Y bueno, vamos a presentar quién es él. Él es psiconeuroinmunólogo y ejerce la práctica clínica desde hace 20 años. Se graduó de fisioterapia por la Universidad de Salamanca y después realizó un máster europeo en psicoinmuno, o más bien psiconeuroinmunología en la clínica en la Universidad de Girona. Fundó con 3 socios y de ahí fue cuando lo conocí, de un libro hermoso de la alimentación prebiótica, de las cuales varias recetas ya las he hecho, y fundó con estos 3 socios Regenera, una empresa dedicada a la formación de psiconeuroinmunología clínica. Y además es codirector y docente del curso experto universitario en psiconeuroinmunología. Además, ha hecho varios másters en biología molecular y biomedicina nuevamente la Universidad de Girona. Y por supuesto es autor de 3 libros. El más reciente, Tu primer cerebro no está en tu cabeza, del cual vamos a hablar el día de hoy. Y también Niños sanos, adultos sanos, y el que les acabo de mostrar de alimentación prebiótica. Pues muy bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Maribel. Es un enorme placer estar contigo y con toda tu comunidad y es un honor. Así que encantado de hablar de cosas interesantes sobre la salud. Clarísimo. Bueno, a ver, yo desde el punto de vista y expertise de la genómica y de la nutrigenómica, quiero que empecemos a platicar con peras y manzanas qué es la microbiota y qué diferencia hay con este término indistinto que usamos de microbioma. Empecemos por ahí y vamos Claro. desmenuzando a nuestro intestino y que no nos cuentes todo el libro, ¿no? El último libro, pero que sí nos vayas desmenuzando y nos vayas emocionando para que lo compremos. Claro. Mira, la microbiota es un término que cada vez está más en boca de todos desde aproximadamente unos 15 años, porque hace 15 años que descubrimos el papel tan relevante que tienen el delicado equilibrio de la salud y la enfermedad. Y se define como el conjunto de microorganismos que conviven con nosotros. Y antes hablábamos solo de bacterias y que sí, es un tipo de microorganismos que convive con nosotros, pero no son los únicos y de hecho vivimos en simbiosis, es decir, en una relación buena con bacterias, con parásitos, con hongos, con arqueas y con virus. De hecho, por ejemplo, pues sabemos que hay millones y millones y millones de bacterias en el ser humano y ahora sabemos que hay 25 veces más virus que bacterias. Es decir, que no podemos desmerecer ningún tipo de microorganismos. De hecho, ahora sabemos, en los últimos recuentos en la ciencia, pues creíamos que éramos 10 veces más número de bacterias que células humanas, ¿no? Era un término muy significativo, pero que en los últimos recuentos pues parece que estamos en una relación 2:1 y esto en este caso en ningún caso desmerece el papel de la microbiota. De hecho, cuando muy bien nombras el otro término, que es el microbioma con M, microbiota con T, microbioma con M, entonces estamos hablando de los genes que expresan los microorganismos. Y entonces, pues para hacernos una idea, simplemente una idea, pues que el ser humano alberga aproximadamente unos 20.000 genes, pues tenemos que tener en cuenta que el ser humano puede llegar a albergar hasta 2 millones de genes microbianos. Este es el microbioma. Diciendo esto, pues literalmente que sabemos muy poco, porque ni mucho menos conocemos los 2 millones de genes microbianos, que sí que podemos decir que somos más material microbiano que humano, eso está claro, y que lo que sabemos es que teníamos, o hay la tendencia, de hecho hay la tendencia de cómo estudiar la microbiota y el microbioma como un ente distinto,
y con la publicación de mi último libro y con todo lo que divulgo, pues me gusta este mensaje de que no eres tú y tu microbiota, sino que eres tú con tu microbiota. Entonces, que forma parte de ti, forma parte del individuo, y todo lo que nos afecta como individuos afecta evidentemente al equilibrio microbiano. Y es este equilibrio entre el componente humano y el componente microbiano al que se le llama una relación simbiótica mutualista, que quiere decir que ganamos todos, que nos llevamos bien todos, lo que nos mantiene con salud. Cuando hay un desequilibrio en esta relación simbiótica, lo que llamamos pues que hay una disbiosis microbiana, que es como se lleva mal la colonia de microorganismos, pues esto hace que nos enfermemos nosotros. Y a día de hoy, todas las enfermedades que estamos estudiando en investigación, todo tiene que ver con el microbioma y la microbiota. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta. Ok, entonces para cerrar esta primera parte muy teórica, pero que nos deja claro las bases para poder entender todo este tema, entonces decías que la relación es 2-1, o sea, tenemos dos microorganismos por cada célula que tiene nuestro cuerpo. ¿Es correcto? Aproximadamente, y con los últimos recuentos, es así. Ok, wow, impresionante. Y que dentro de esa microbiota tenemos bacterias, hongos, virus, arqueas, ¿no? Dentro de todo ese conjunto de microbios. ¿Estaría correcto decir microbios como un término o porque estamos de acuerdo que es un término que utilizamos hace muchísimos años y que nos hacía referencia a una enfermedad, o realmente el término correcto debería decir microorganismos? Son sinónimos. Lo que pasa es que cuando se utiliza tanto dentro de un contexto, esto es lo que pasa, por ejemplo, con la ciencia de la alimentación, que cuando repites muchas veces una mentira se convierte en verdad, ¿no? En la alimentación y en cualquier otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, siempre hemos tenido, por eso te digo que solo hace 15 años que estamos descubriendo el papel de este órgano olvidado, que se le llama órgano olvidado porque no teníamos ni idea de él, y estamos cambiando el paradigma de la medicina. Antes veíamos microbio, bicho malo, ¿no? Claro. Y ahora es microbio, cuidado, que lo necesito para vivir. De hecho, en el siglo XX se dieron 2 premios Nobel, a Ilya Mechnikov y a te lo diré, y a Robert Koch. Robert Koch es más famoso que Ilya Mechnikov por el postulado de Koch. Y Robert Koch le dio un premio Nobel por demostrar el papel patogénico de los microorganismos en relación al ser humano. Y a Ilya Mechnikov se le da un premio Nobel por demostrar el papel beneficioso de los microorganismos. Es decir, que en el mismo siglo se dan 2 premios Nobel que parecen absolutamente contrarios y los 2 son ciertos, ¿sí? Por tanto, poco a poco iremos cambiando este contexto, este término de que microbio, bicho malo, ¿no? Entonces podemos hablar de microbios como microorganismos o, más vulgarmente dicho, más coloquialmente, pues bichos, ¿no? Bichos y ya está. Totalmente. En esta segunda parte quiero que platiquemos de la relación de la microbiota con la piel, con el con los alimentos, cuáles sí, cuáles no. Y sobre todo, primero, ¿cuál es el proceso de colonización en nuestro cuerpo de esta microbiota? Porque se sabe que hasta los 3 años, que si parto natural, ¿no? Y entonces por el canal. Entonces, cuéntanos un poquitito cómo es que nosotros adquirimos. Y yo también tengo una teoría en relación a los que migramos a otros países, por ejemplo, yo de México a Estados Unidos, cómo el cambio tan drástico de alimentación de comida natural a comida procesada tiene un impacto directo en mi microbiota, la cual no reconoce sus alimentos y tiene más obesos Estados Unidos latinos porque de nacimiento no fueron aquí en Estados Unidos y su microbiota no la formaron aquí. Pero cuéntanos un poquitito de cómo logramos esa colonización. Voy a procurar hacerlo en poquito, es decir, en muy resumen, porque es un poco largo y complejo. Hay que tener en cuenta una cosa, es decir, hace 3,5 billones, con B, billones de años, aparecen los microorganismos en el planeta Tierra. La historia evolutiva del ser humano
como mucho son 2 millones con M, millones de años. Por tanto, tenemos que decir que ellos ya estaban antes que nosotros, ¿sí? Que nos gusta a los seres humanos ser como los protagonistas de las películas, y lo siento, ¿sí? Los que estaban primero en los microorganismos. Eso es número uno. Por tanto, quiere decir que siempre hemos estado en contacto con los microorganismos. De hecho, gracias a estar en contacto con los microorganismos, nos hemos podido adaptar a diferentes medios, a diferentes contextos y poder sobrevivir. Esto, número uno. Número dos, cada persona tiene un print individual, un print individualizado de ecosistema microbiano. Es decir, pues Maribel, tú tienes tu print, yo tengo mi print. ¿Vale? Y habrán diferencias, lógicamente que habrán diferencias. Una, por geografía y por hábitos, por diferentes hábitos por culturas, por ejemplo, pero entre tú y tu compañera de profesión y tu familia también van a ser diferentes, porque vas a tener tu super print individualizado. ¿Y eso por qué? Porque antes se creía, es que, claro, cuando nace en ciencia la microbiota relacionada con la salud, empezamos a romper todos los mitos que hay, ¿no? Pues antes creíamos que el primer contacto con microbios era cuando nacíamos, ¿no? Bueno, pues eso ya no es así. Ahora ya sabemos que lo que hace mamá y papá antes del embarazo ya es una marca en la expresión de los genes microbianos para el futuro adulto, a lo que se dice la regulación epigenética. Okay. En el embarazo, la salud de mamá, de hecho la salud bucal, la salud vaginal y la salud intestinal de mamá ya marcan, porque el primer contacto microbiano, que eso ha roto el mito que existe en el ser humano, es en la barriga de mamá, y que son microbios que proceden de la microbiota oral de mamá, la microbiota intestinal de mamá y la microbiota vaginal de mamá. Ya hay una primera contaminación, no quiero decir contaminación como algo negativo, sino como algo positivo, es decir, una contaminación, que eso hay un traspaso en el líquido amniótico y el bebé, el feto, va tragando y ese es el primer contacto. Sí que es cierto que no es una gran colonización, pero es el primer contacto. Bien, después venimos al parto y lógicamente, pues si es el parto natural, sin medicación, en casa, pues muy diferente a un parto natural medicado en el hospital. Si es un parto por cesárea, pero si es programada, o si es intraparto, pues es absolutamente distinto los microorganismos que va a albergar ese pequeño o esa pequeña, que eso es lo que llamamos la gran colonización. Pues lo normal para el ser humano pues debería ser tragar la flora vaginal de la madre, que está muy rica en unas familias microbianas inmunoreguladoras, es decir, que ya te preparan, ya van a preparar a ese pequeño, a esa pequeña, para tener una buena regulación inmunitaria en sus primeros momentos de la vida. Pues muy distinto sería por cesárea, pues ya no son de la vagina, entonces son de la piel de la madre. Entonces, ¿qué se ve? Pues todos los estudios que dicen, oye, cuidado, que nacer por cesárea, el print de la microbiota en los nacimientos por cesárea, ya predisponen a mayor susceptibilidad de enfermedades en el niño y en el futuro adulto. Además, se le tiene que añadir, lógicamente, la lactancia materna. Como siempre digo, pues un bebé pues tiene el derecho universal de ser alimentado por el seno de su madre. Otra cosa es que no, por lo que sea, pues no se pueda dar, porque yo qué sé, en las circunstancias biopsicosociales de cada mamá acabada de parir, ¿no? Eso no nos vamos a meter ahí, pero el bebé está preparado para mamar de su madre. Y además, pues, ¿qué sabemos? Pues que ahora desde el 2013 pues sabemos que uno de los grandes focos de microorganismos que tiene la leche materna proceden del intestino de la madre, es decir, lo que se llama el tráfico bacteriano, la hipótesis revolucionaria del tráfico bacteriano, del intestino hacia la glándula mamaria. Por tanto, otra vez, si mamá se cuida mucho bien del aparato digestivo, pues eso generará que albergará el peque o la peca, a mí me gusta llamarles pecas a las nenas, desde que nació mi hija, pues albergará un conjunto de microorganismos fantásticos. Además, que la leche materna pues tiene unos azúcares con un nombre un poco raro, pero a mí me gusta mucho, que se llaman los human milk oligosacáridos, que son las fibras, el alimento de las propias bacterias o microorganismos
de la leche materna. Entonces es como un simbiótico maravilloso. Además, alrededor del sexto mes, que aquí nos volvemos locos con el sexto mes, es como si hubiera un cambio de vida, no, si el niño está o la niña está preparada con ciertas características para empezar a tomar alimentos sólidos, que puede ser a los 5, puede ser a los 6, a los 7, a los 8, a los 9 meses, da igual, no hay una fecha, una alarma biológica que te avise y que se acaba el mundo, pues dependerá de lo que se le introduzca a los peques y a las pecas como alimento sólido, es un momento de print muy importante, de cambio en la colonización en el ecosistema microbiano. Estos son los impactos más grandes que tenemos. Y eso hasta los 2 años. Hasta los 2 años se genera este print para el resto de nuestra vida. O sea, para el resto de nuestra vida. Ese print no se puede cambiar cuando somos adultos. Lo siento, lo siento. Mira, pues lo siento. Ok. No se puede cambiar. Es el print, es un sello. Ok. Pero ese print puede tener su propio equilibrio y tener salud. Y no pasa nada. Ahora bien, depende cómo sea el print, pues tenderé a tener una mayor predisposición o una menor predisposición a las enfermedades. Si tengo un print muy diverso, de los factores más importantes con la microbiota es la diversidad, es decir, como si tuviéramos un bosque lleno de vegetación distinta, con insectos distintos, con animalitos y animalazos distintos, pues eso hace un bosque sano. Pues lo mismo con nuestro ecosistema. Si tenemos muchísima diversidad de microorganismos, pues eso está relacionado con la salud, ¿vale? Si yo he conseguido ese print inicial con mucha diversidad, podríamos decir que tendré más aguante a las embestidas de la vida adulta en forma de hábitos y demás. Pero en ningún caso quiere decir que si no he tenido un buen print, no vaya a tener salud. Si me cuido, sí, si no, pues tendré enfermedad seguramente antes, lo que se llama la programación metabólica. Bien, esto número 1. Es genética, ¿no? No soy mis genes, soy mis hábitos. Y al final del día, ese print del que tú hablas, ok, me define, pero son mis hábitos al final del día lo que hacen que yo mantenga esa microbiota saludable. Hay una frase que me gusta mucho, Maribel, que es que la genética predispone, pero en ningún caso determina. Y de ahí pues llega el concepto pues, que hace pues 20 años que estamos trabajando en ello, pues en el concepto de epigenética, que ahora ya, cuando dices epigenética, ya te entienden algunas personas. Hace 20 años estabas loco si hablabas de estas cosas, ¿no? Entonces tenemos que entender que el 99%, sí que hay un 1% que no, pero el 99% de las enfermedades a día de hoy son epigenéticas, ¿ok? Entonces, esto es como cocinar unas recetas, ¿no? El ejemplo siempre pongo el mismo, todos tenemos con pequeñas variaciones, por ejemplo, tú que eres mexicana y yo que soy español, pues tendremos una cierta diferencia genética, muy poca, pero tenemos casi tú y yo tenemos casi el mismo libro de recetas de cocina, ¿bien? Ahora bien, si el que cocina el libro de recetas pues es un desastre, pues esas recetas serán un desastre. Por tanto, voy a cocinar los genes mal, entonces voy a empezar a expresar cosas que no son compatibles con la salud. Si yo soy un buen chef, un buen cocinero, pues haré unas recetas súper buenas y entonces cocinaré salud. Entonces, en esta metáfora es lo que muy bien dice, es decir, somos nuestros hábitos. De hecho, una de las enfermedades a día de hoy que en Estados Unidos es una verdadera pandemia, se llama diabetes tipo 2. Sí, la diabetes tipo 2, el 85% de la diabetes tipo 2 son hábitos, el 15% sí que es genética, pero es que decir el 15% versus el 85%, estamos hablando de una enfermedad absolutamente prevenible. Y lo más grave de todo es que en Estados Unidos es una enfermedad que cuesta 250.000 millones de dólares al año, en una enfermedad absolutamente prevenible. De hecho, bajo mi punto de vista, es una vergüenza que esté pasando esto con el ser humano. Pero bueno, esto ya son otros entes. Totalmente de acuerdo. Fíjate que vamos entonces a dar pie a la parte de la relación con el peso. Dijiste algo muy cierto y ¿a qué grado dañamos nuestra microbiota intestinal con comida basura?
yo cada vez lo estudio más. ¿Por qué el latino, viviendo en Estados Unidos, tiende a ser más obeso que en sus propios países? Y tiene que ver con esto de la microbiota, tiene que ver con que es un medio obesogénico, Estados Unidos. ¿Cómo estos aditivos, a ver, quiero que nos lo expliques con peras y manzanas, cómo es que una pectina, una fibra, la puede reconocer nuestra microbiota, pero no un amarillo 5, pero no un glutamato monosódico? ¿Qué le Claro. hace a nuestra microbiota ingerir este tipo de alimentos a nivel peso, a nivel emociones, por supuesto, neurotransmisores? ¿Qué es lo que sucede cuando no comemos lo que deberíamos de comer porque no estamos capacitados para comerlo? Dejemos que no hay bueno ni malo, sino lo que no estamos capacitados para comer. Sí. Cuando hablamos de productos, sí que hay malo. ¿Sí? Es decir, a mí siempre me dicen, bueno, no seas muy radical, y bueno, excepto cuando hay que serlo, ¿sí? Entonces, los productos, no hay ninguno que sea bueno. Eso es malo, ¿no? Eso es una porquería, ¿ok? Entonces, hay que decirlo, No es alimento. hay que, hay que decirlo con todas las de la ley, ¿no? Eso es importante y así yo, por ejemplo, educo a mi hija en la alimentación. Le digo, esto es una porquería y esto es comida. Ya está, pues dentro de la comida vamos a hablar de muchos alimentos, pero esto es porquería, ¿ok? Es como si decimos, el tabaco puede ser bueno o malo. No, no, el tabaco es malo. El tabaco es malo, ¿no? O el alcohol puede ser bueno. No, el alcohol es malo. Ya, pero en España recomiendan una copa de vino al día. Bueno, eso no sé quién lo recomienda, pero sano no es, ¿no? Entonces, eso es importante dejarlo claro. Entonces, en tu pregunta, que es muy interesante, hay que hablar de un nuevo protagonista, que aún no habíamos hablado, que se llama sistema inmunitario, ¿ok? Entonces, si me permites, voy a hacerlo bastante didáctico y corto, si me alargo me cortas, para poder comprender exactamente lo que tú acabas de preguntar, ¿no? Eh, Sabemos que el 80% de las células inmunocompetentes están en el aparato digestivo. Entonces, quiere decir que nuestro sistema inmunitario, el 80% de las células inmunocompetentes, se localizan en el aparato digestivo. Bien, ¿y eso por qué es así? Eso es así porque es que es muy fácil, porque representa entonces el aparato digestivo el 80% de las puertas de entrada del medio externo al medio interno. Entonces, lógicamente, ¿qué va a ocurrir? Cuando yo cojo algo para ingerir, mi sistema inmune siempre, sí o sí, en el 100% de los casos, se va a poner en alerta, en alerta. Es decir, que va a haber una inflamación, a priori fisiológica. Y eso es normal, es decir, ostras, ¿me estás diciendo entonces que cuando como me inflamo? Siempre, sí, es normal, es normal. Ahora bien, si yo lo que como se reconoce, uno, por mi microbioma, dos, por mi genética propia como ser humano y por mi sistema inmune, si yo reconozco esto, la inflamación que yo voy a generar es baja de intensidad y corta en el tiempo. Vale, perfecto, bien. Se genera esa respuesta. Hoy hay paz, 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 tranquilidad, no pasa nada, bien, vamos a seguir, vamos a digerir, no pasa nada. Genial. Ahora bien, cuando yo como una porquería de estas que has nombrado tú, un glutamato monosódico, un emulsionante X, una E200 y pico y demás, entonces lo que ocurre es que eso no se reconoce como normal. Es decir, nuestro microbioma y nuestra genética dicen, esto no forma parte de nosotros. Y el sistema inmune dice, bueno, pues ¿sabes qué? Yo al menos voy a inflamar y si esto es muy raro, pues inflamaré más, vaya a ser que tengamos que atacar a algo, ¿no? Entonces, la inflamación que se produce ya no es corta, sino es más larga y de más intensidad, ¿vale? Y eso lo que genera es que el sistema común mucótico, el sistema inmune común mucótico, se ponga en alarma. Entonces tenemos la pared del intestino y detrás de la pared del intestino tenemos este sistema de mucosas donde están células inmunitarias que están preparadas a ver qué ocurre. A ver, ¿todo va bien o no va bien? ¿No? Pues si podríamos hacer un dibujo sería, encontraríamos en el lumen intestinal pues, un montón de microorganismos, las vellosidades de las células intestinales, esa barrera que generan las células intestinales con sus enterocitos y sus uniones súper chulas, y detrás están las células centinelas. El sistema inmune dice, bueno, a ver si hay paz o no hay paz. Bien, ¿qué ocurre? Cuando yo estoy comiendo productos procesados, ya estoy alterando
los microorganismos, porque los microorganismos, nosotros tenemos esa frase de somos lo que comemos, ¿no? Y eso pues lo hemos llevado mucho tiempo, y eso el año pasado me invitaron a hacer una Tech Talk, que me encantó, fue una experiencia súper bonita, y en medio de la Tech Talk que yo hablaba de cómo los microorganismos hacen que el talento de las personas se expanda, pues entonces decía, no somos lo que comemos, somos lo que nuestros microorganismos quieren que comamos. Porque aún nos vamos a pensar que somos libres de decidir lo que abro el frigorífico y digo, pues voy a comer esto. No, no, lo siento, no eres tú quien lo decide, son los microorganismos. Curiosamente, cuando yo he dado mucha cancha, ¿no? He dado mucho juego a los microorganismos potencialmente patógenos. ¿Qué quieren decir potencialmente patógenos? Que si están en su equilibrio son ultra necesarios, pero como les des canchas se generan virulencia, entonces generan problemas a nivel inmunitario. Pues si yo alimento con determinados productos o sustancias estos microorganismos potencialmente patógenos, pasan muchas cosas, que estos microorganismos empiezan a sobrecrecer, generan un cambio en el equilibrio del ecosistema y alteran el sistema inmunitario, porque tienen receptores. Es decir, los microorganismos son capaces de conectar con llaves del sistema inmunitario. Entonces, conecta con una llave y dice, mira, cuando yo conecto con esta llave, voy a generar una respuesta inmunitaria y esto se va a traducir en inflamación. Entonces, genero inflamación y esa inflamación se relaciona absolutamente con todos los sistemas de mucosas del cuerpo, es decir, con todas las mucosas. Entonces estamos hablando de las articulaciones, del pulmón, del aparato urogenital, del aparato nasofaríngeo, de la piel. Entonces estamos comunicando absolutamente con todo y además, lógicamente, que eso ha sido pues tesis de mi investigación durante varios años, con el cerebro. Entonces, ¿por qué las emociones pueden cambiar cuando como? El alimento en sí no cambia nada. En sí el alimento, lo que el alimento genera es una respuesta. Y esa respuesta, si es inflamatoria, es la inflamación y las proteínas que se producen con esa respuesta del sistema inmune a nivel de inflamación que van a cambiar la bioquímica de nuestro cerebro. Y además, con que he desequilibrado los microorganismos, sobrecrecen los microorganismos que no paran de generar metabolitos, pueden generar, tienen nombres muy raros, no quiero decir nombres raros porque estamos en terreno divulgativo, pero generan unos metabolitos que también van al cerebro y dicen, no, que a mí me falta energía, vaya usted a buscar un croissant, sí, vaya a buscar usted una pizza, ¿no? Que esto todos lo conocemos, porque si nos comemos una pizza un viernes por la noche, ¿sí? Y nosotros no estamos habituados ni a desayunar por la mañana, es curioso que me como la pizza el viernes por la noche y por la mañana el sábado ya tengo hambre y no me apetece una manzana. No me apetece una manzana, me apetece pues unas cookies, me apetecen unos muffins, me apetecen unas, yo qué sé, porquería, ¿no? ¿A quién le apetece? A esos microorganismos que están sobrecreciendo y que le dicen al cerebro, tú ves a buscar esto, que esto me interesa muchísimo porque así yo puedo sobrecrecer y me hago el amo del bosque. Entonces, muy didácticamente, si me he podido explicar, funcionaría de esta manera. Entonces no tenemos, bajo mi punto de vista, que hablar de alimentos puramente, sino de qué potencial mensaje da el alimento a mi sistema inmune. ¿Da un potencial mensaje de inflamación o de paz? No, da de paz, fantástico. No, de inflamación, déjalo. Claro. Oye, y esto que muchas personas le llaman poca fuerza de voluntad, ahí está la respuesta. Te preguntaría, ¿cómo está tu salud intestinal? Porque eso que tú llamas no puedo parar, justamente es un acto reflejo de tu intestino que te está mandando esa instrucción. Hay una frase que tú tienes en tus redes que me gustó mucho. Dice, si algo no está bien en tu intestino, tu cabeza tampoco estará bien, ¿no? Y ahí tiene que ver la relación también las emociones. Híjole, esto ha estado de agasajo. Tenemos 5 minutitos nada más, 4 minutitos. ¿Qué alimentos tú dirías, no? Vi un video que hiciste con tu hija Martina sobre el pan. El pan creo que ha de ser de mi país, de este osito, me imagino. Entonces, gluten no. ¿Qué otros alimentos habría que tener cuidado? Yo sé que no hay generales porque hay que personalizar, pero ¿cuáles serían los que tú
pondrías como en un foco amarillo, incluso rojo. Sí, ¿y te parece que lo haga al revés? Es decir, ¿qué alimentos sí? Porque fíjate que cuando somos prohibitivos, Claro, el mensaje es muy catastrófico. Si somos positivos, damos una luz de esperanza y todo lo que no entra ahí es amarillo o rojo. perfecto. ¿Sí? ¿Sí te parece? ¿Ok? Pues mira, los alimentos en muy verde. ¿Sí? Después hay que personalizar en cada individuo por X y X. ¿Ok? Pero se llaman frutas de todo tipo, de todos los colores y por favor de temporada. ¿Ok? Claro. Frutas. Bien. Hortalizas y verduras de todo tipo, de todos los colores y por favor de temporada. Ujú. Tubérculos de todo tipo, de todos los colores y de temporada. Y por países, Claro. lógicamente, pues en México tendréis un tipo de tubérculos y nosotros tendremos otros. Bien, esta es la base de lo que tendría que comer una persona para que su microbiota ya fuera muy diversa. Además, ¿qué es lo que hemos visto? Que ciertas grasas muy importantes, como las grasas omega 3 o algún tipo de grasa omega 6, como es el ácido araquidónico, también mejoran el ecosistema microbiano. ¿Dónde encontramos esto? ¡Qué maravilla! Pescado de calidad, no pescado de piscifactoría con medicación, con hormonas, con pienso, con... No. Pescado salvaje de calidad, huevos de calidad. ¿Y qué son huevos de calidad? Huevos que provienen de gallinas que no han sido hormonadas, antibioticadas y que estén estabuladas, etcétera. Es decir, gallinas libres, en libertad y que coman lo que les pertoca como gallinas, pues huevos y, en menor medida, carne, pero carne de calidad. Es decir, no tiene nada que ver una carne estabulada, hormonada, que una carne salvaje, ¿no? Es que dicen después, ¿no? Sale un artículo que dice que la carne roja produce cáncer. No, espérate. Esto es Claro, un claro. estudio de correlación. La carne roja, la buena es buena y la mala es mala. Ok, la mala pues la vamos a quitar, procesada, etcétera, pero la carne de un animal libre que ha comido lo que le pertocaba, pues esto es maravilloso. Además, añadir aceite de oliva, también una fruta como es el aguacate, que es una maravilla, algo de frutos secos. Esto es lo que es verde absoluto. Lo demás, amarillo y muy rojo. Amarillo serían tipo de cereales, depende de qué tipo de cereales, pero ya no están en verde, están en amarillo y, por supuesto, en rojo, absolutamente todo lo que es no comida, todo lo que es procesado. Procesados. Ay, me quedé con más ganas de más información. Vamos a dejar por aquí todas tus redes sociales. Te admiramos. Te admiramos. Muchísimas gracias, un placer. Te mandamos un gran abrazo desde Houston. Gracias por dejarnos con esta información tan importante, tan poderosa para toda la comunidad de la escuela. Y rápidamente el nombre de tu libro, Tu primer cerebro, no está en tu cabeza. ¿En dónde lo podemos conseguir? ¿Todos lados? Aquí está. Tu primer cerebro no está en tu cabeza. Se puede conseguir en Houston. Entiendo que en cualquier plataforma de ebooks va a estar. Y de aquí a unos meses seguro que llegará en papel. Y si hay alguna dificultad, escribir directamente a Plataforma Editorial, que es la editorial, y ahí te ponen en contacto con el distribuidor y te lo ponen fácil para encontrarlo. Gracias. Gracias, Xavi. Ha sido un placer. Y besos a Martina, que también es una gran maestra en tus redes sociales. Gracias por dejarnos tanta información. Compren sus libros. Fue una gracia tenerte por aquí y te deseo lo mejor en tus proyectos y en este nuevo libro que es tu nuevo hijo, que queremos que todo el mundo lo lea. Muchísimas gracias, Xavi. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, un súper placer. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao.